En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, para desengrasar un poco, vamos a tratar un tema de fondo, vamos a apartarnos un poco de la política y vamos a hablar del turismo de masas y de sus consecuencias en nuestra sociedad. Para ello nos acompañan dos invitados en este estudio que ya les presento. Luis Martínez es analista en el Foro Internacional de Transportes de la OCDE. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, buenos días. Y Elisabeth Grézieux, ella es docente especializada en ética de los negocios. Bienvenida, Elisabeth. Muchas gracias, buenos días. El turismo de masas, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Venecia ha puesto en marcha un plan para intentar controlar el turismo de masas. El ayuntamiento cobra una tasa de 5 euros a los turistas que quieran acceder a su centro histórico. Esta ciudad italiana lleva varios años proponiendo planes para mitigar las consecuencias medioambientales y urbanísticas del turismo. Recientemente hemos visto manifestaciones en Islas Canarias pidiendo un giro en el modelo turístico de masas. Es un motor económico y al mismo tiempo plantea grandes desafíos en sostenibilidad medioambiental y social. ¿Cómo conjugar ambas cosas? La lucha contra este tipo de turismo, vía impositiva, vía cobrar, no va contra la democratización turística que hemos experimentado en los últimos años y en favor de un turismo más elitista. Son algunas de las preguntas que nos hacemos hoy en Primera Plana. Antes, repasemos lo que dice la prensa. Revista imprescindible desde Portugal. Un país llamado turismo. 30 millones en 2023 en Portugal. 30 millones de turistas. Los economistas alertan de la dependencia del sector. Televisión, CNN. Protestas en Venecia por el cobro a visitantes. No queremos una ciudad museo cerrada, dicen. Y aquí en Francia, el Courrier International se hace eco de una medida de disuasión de una alcaldía japonesa para limitar el número de los que se acercan a contemplar el famoso monte Fuji con un acceso de pago. Bueno, lo primero es preguntarles qué les parece esta iniciativa de Venecia de cobrar 5 euros. La vía impositiva, Luis, no es la más justa socialmente, pero ¿es la más eficaz? Quizá la pregunta es, ¿la tasa turística tiene más poder recaudatorio que disuasivo o no? Buenos días. Sí, creo que tiene un poder más de recaudación que realmente de conseguir cambiar situaciones. Lo que pasa es que en algunos sitios, especialmente de tasas de turismo localizadas, lo que pretende también la alcaldía local no es tanto limitar el acceso de turistas, pero es poder recibir dinero para poder ajustar la infraestructura que hace falta para el número de personas que crece en la ciudad y de la que no recibe dinero y es necesario tener infraestructuras para ello. O sea, la causa para la tasa muchas veces no es para limitar el turismo de masas, es para poder preparar las infraestructuras para poder recibir las personas a las que se cuantifica. Entonces, no es tanto una cuestión disuasoria que pasa ya en algunos sitios, pero es más de recaudación para poder hacer frente a las infraestructuras que hace falta adaptar para la masa de turistas que se espera. Muy interesante. O sea, encontramos ahí ese matiz, esa justificación que podría tener recaudar un impuesto. No sé qué le parece a Elisabeth. No, yo comparto la opinión de José Luis. Yo pienso que, de todas maneras, el importe no es suficiente para impedir el turismo. Claro. Que se gastó no sé cuántos miles en avión, en hoteles, en 5 euros más o menos, no es lo que va a cambiar. No te lo impide. Lo que puede cambiar es el señal, la señal que manda. Porque al nivel psicológico o también el buzz, porque se habla de Venecia, el ejemplo, aquí se habla en los periódicos, en los medios de comunicaciones, y entonces ayuda a concientizar al nivel psicológico, porque la gente se puede decir, hay una medida, algo nuevo que pasa, y yo, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué puedo hacer? Y entonces puede ayudar a concientizar. Entonces, quizás es un beneficio indirecto de ayudar a la gente a darse cuenta que a lo mejor todo no es posible. Y no es porque técnicamente es posible, que éticamente lo podemos desiderar y está bien. Si se puede decir. Muy interesante esa última frase. Luego voy a seguir ese hilo. No porque se pueda, hay que hacerlo, ¿no? Encontramos ahí esos límites que contra el sistema capitalista... Esto puede ser muy antisistema, ¿eh? luego vamos a ir a ello. Cada vez más puntos turísticos proponen limitar el número de visitantes para proteger el medio ambiente, el patrimonio o a los propios habitantes de la especulación turística. Los medios de transporte son
clave en la economía turística. Luis, ¿cómo lograr un equilibrio entre accesibilidad y más sobriedad? ¿Subir precios o ecotasas no va contra la democratización turística que tuvo el boom con la aparición de las líneas low cost? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que entender que el concepto de sostenibilidad tiene las tres componentes. Una parte es la parte económica, que realmente yo creo que el aparecimiento de las low cost y el turismo de masa permite bajar mucho los precios de transporte y también del alojamiento por la diversificación de las ofertas que ocurre en un lugar. Pero después está la parte económica, que permite generar empleos, etcétera, y la parte de las externalidades o las consecuencias ambientales que genera toda la actividad turística. Entonces, lo que hay que intentar es saber este equilibrio. Cuando nosotros estamos subiendo las tasas de la parte de transporte que hoy en día ya representa en viajes de corta distancia menos del 10%, o sea, estamos hablando que estamos subiendo algo que solo puede dar, como decía antes, señales, que no realmente son más señales que realmente desde el punto de vista de eficiencia de la medida no es el precio el que sea disuasorio, o el crecimiento, una tasa de carbono, una tasa de turismo en la parte de transportes. Lo que es una señal que hay que pensarlo, que hay que refletir si realmente esta es la forma de viajar de una forma sostenible. Entonces, yo creo que es más esa la cuestión, porque las tasas no son hoy en día, ni las tasas de carbono que se discuten en la Unión Europea, unos valores que pongan en riesgo el turismo. Frente a este modelo estaría el llamado turismo ético, que Elisabeth conoce a la perfección. Y le quiero preguntar, ¿cómo definirlo? ¿Cuánto tiene de real? ¿Y cuánto tiene de etiqueta? Lo vemos en muchos campos, por ejemplo con el greenwashing, ¿no? ¿Cuánto tiene de apariencia, de fachada, y cuánto tiene de real? ¿Y cómo distinguir cuando hablamos de turismo ético de verdad? Elisabeth. Sí, pues primero creo que hay una confusión entre sostenibilidad y ética. Porque cuando veo, se habla de, por ejemplo, al nivel del UNESCO, que está muy bien, pero el código se llama Código de Sostenibilidad. La sostenibilidad, como lo recordó José Luis, se mantiene con 3 pilares: económico, social y medioambiental. Y hay que encontrar este equilibrio. La ética es subyacente a estas dimensiones. Es un proceso de interrogación, de preguntas. Y entonces la ética puede venir como una herramienta, como una actitud de cuestiones, de preguntas que la gente se puede hacer. Cuando digo gente, que puede ser el turista, puede ser el tour operador, puede ser también el gobierno, puede ser una entidad como el UNESCO. Todos estos actores del ecosistema del turismo tienen que hacerse preguntas sobre estos 3 pilares. Muy bien. Pero entonces el turismo ético se vuelve una etiqueta si no se hacen las preguntas hasta el fondo. Si no se preguntan sobre las intenciones de verdad que hay detrás de las decisiones. Las intenciones son más individuales para mi interés como un hotel o como un tour operador, o es un interés que se gira a todo el bien común, a la gestión de un estado o de una ciudad. ¿Cuál es el balance entre mi interés personal y el interés general y colectivo? Y aquí pues se va y se preguntan cosas. Se pregunta sobre las intenciones, se pregunta sobre las consecuencias de mis acciones. Y entonces aquí cuando se hace preguntas sobre de verdad el core business, el núcleo del business, pues sí, podemos hablar de ética. Si es nada más para cambiar algo periférico, por ejemplo, se puede hablar de no cambiar las toallas en un hotel cada día. Pues sí, está bien. Y a nivel macro puede tener un impacto muy importante. Pero si es nada más eso y seguir proponiendo o trabajando con proveedores que no son en esta dimensión no se desarrollan en esta dimensión de sostenibilidad, ¿de qué sirve? Entonces se va... Y aquí hay un hiato entre el periférico y lo que de verdad tiene un impacto. Y segundo, puede haber un hiato entre lo que se dice y lo que se actúa. El discurso, entonces un código pertenece al discurso, pero ¿cómo se implementa el código? ¿Cómo se declina? Y por eso hay que interrogarse, hay que preguntarse, hay que ir al fondo y tomar el tiempo también de la reflexión. Y aquí es el segundo hiato entre discurso y acción.
Nada más, el código en sí no es suficiente. Luego le voy a preguntar a Elizabeth, como consumidores, cuando vamos a hacer una reserva, qué preguntas, cómo cuestionarnos, que nos haga una especie de manual de instrucciones, que puede ser interesante. Pero antes, hemos hablado de Venecia, pero me gustaría preguntarles si conocen otros ejemplos restrictivos por otras vías. Por ejemplo, sabemos que Ámsterdam ha prohibido que los cruceros atraquen en el centro de la ciudad. Un ejemplo. Por su parte, Mallorca recibe un máximo de 3 cruceros diarios en su puerto. ¿Qué le parecen estos límites referidos al transporte, Luis? Sí. Sabemos que los cruceros es un punto muy polémico de todo esto, ¿no? A ver, el punto de los cruceros es doblemente polémico. Uno, por las emisiones locales, o sea, la calidad del aire, que un crucero de una forma muy puntual emite más que 35.000 automóviles en una ciudad, o sea que es como si fuera una forma concentrada que reduce la calidad del aire muchísimo en la ciudad, o sea que esto es una realidad. Y segundo, es la forma concentrada con que 10.000 personas de repente atracan en una ciudad y la toman. En una isla, por ejemplo, en que hay pequeñas dimensiones, ese momento, esa hora o esas 2 horas son de caos completos. Entonces, ese impacto tan localizado en el tiempo y en el espacio genera una animosidad de la población local realmente sobre los efectos de ello. Entonces, lo que hay que ver es cómo compatibilizar esta realidad, en primer lugar, controlando mejor las emisiones locales de los cruceros, o sea, mejorando la eficiencia de los vehículos en sí, de los navíos, y en segundo lugar, cómo conseguir diluir un poco las entradas de los pasajeros del crucero en la ciudad, o sea, que su efecto sea menos pernicioso sobre el ambiente social de la ciudad. Bután o Islas Galápagos son otros ejemplos, obligan al turista a llegar con guía obligatorio y a unas pautas de visita. No sé, este enfoque de menor volumen pero muy controlado, claro, el problema, Elizabeth, no sé hasta qué punto es exportable a muchos lugares, ¿no? Que te obligan a tener una guía desde el principio, que tengas una ruta muy determinada. Quizá en Islas Galápagos se pueda, pero no sé si se puede en muchos sitios más. Es muy complicado. Sí. En mi punto de vista, si tengo que hablar de ética o de moral, es quién tiene la autoridad moral para decidir de la norma. Y esto conduce a un problema de gobernanza internacional. ¿Quién soy para decir qué? Para decidir qué. Pues tenemos autoridades nacionales, locales, que tienen que decidir por los demás. Y siempre hay unas partes que van a sufrir o van a tener daños de estas decisiones. Pero la pregunta que para mí es importante es quién tiene la autoridad moral y cómo se puede hacer que esta norma sea aceptada por la población, por los diferentes actores del ecosistema turístico. Pues dejamos esa pregunta para irnos a una breve pausa. Nos quedan otras muchísimas preguntas más que vamos a intentar resolver a la vuelta de esta pausa. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de turismo de masas. Lo hacemos con 2 invitados en este estudio. Luis Martínez, analista en el Foro Internacional de Transportes de la OCDE, y Elisabeth Grusieux es docente especializada en ética de los negocios. Hablábamos antes de la pausa de algo de cómo algunas ciudades estaban intentando controlar el turismo, el caso de Venecia con un impuesto, el caso de Mallorca controlando un número límite de cruceros al mes. La industria aeronáutica promete en un futuro cercano aviones menos contaminantes. Luis, le pregunto, ¿hasta qué punto podemos fiar nuestro destino a la solución tecnológica en este campo? A corto plazo, no. No. A corto plazo, o sea, se empezarán a ver efectos en cerca de 2035 y no se sabe si realmente hay capacidad de producción de los combustibles, lo que también va a aumentar los precios de los combustibles. Estamos hablando del coste por ejemplo, si son biocombustibles, un aumento del 25%. Si son caso de combustibles sintéticos, que es una parte muy importante de la Unión Europea, estamos hablando de más del doble del precio del combustible, que representa en viajes cortos cerca del 35% del precio del coste de desplazamiento. O sea que estamos hablando de algo que puede tener efecto, pero en 10 años. O sea, no estamos hablando de la actualidad. Y el mundo no puede plantearse esa espera. No puede plantearse esa espera porque realmente
realmente el objetivo de descarbonización que necesitamos para 2050 es que lleguemos con la acumulación de emisiones compatible con 1,5 grados en 2050. Y eso no se obtiene con las emisiones que se hacen en 2050, es lo que se acumula hasta 2050. Si seguimos durante 10 años más emitiendo mucho más, no será posible llegar a este objetivo, aunque en 2050 estemos completamente descarbonizados. Eso es algo que a veces no se pasa suficientemente el mensaje, porque en 2050 yo creo que hay formas para llegar descarbonizados. El problema es que cada vez que retrasamos más las acciones, la acumulación de emisiones en la atmósfera no permitirá que en 2050 lleguemos a nuestra meta de 1,5 grados. Retrasar las acciones depende de la voluntad política y la voluntad política muchas veces de la presión ciudadana. Es esa cadena en la que nos estamos jugando absolutamente todo. Sí, hablando de cadena, es un problema sistemático. Es un sistema muy complejo donde hay muchas interdependencias entre las decisiones de unos actores con otros. Y en la dimensión social, económica y medioambiental, todo está muy relacionado. Tocar una variable puede impactar positivamente o negativamente otras variables dependiendo de los países, de la localidad. Hay que observar, yo diría que sí hay que observar como un etnógrafo, como un antropólogo, pues a ir a ver y observar las consecuencias. Y entonces pues tomar medidas al nivel local. Yo creo que la subsidiariedad puede ayudar mucho. Hay que delegar subsidiariedad, quiere decir que se delega el poder de decisión al nivel local. Y en los ejemplos que mencionó, son ejemplos de alcaldes que tomaron medidas al nivel local para intentar tener un impacto lo más positivo posible y lo más importante posible a nivel local. Precisamente, a raíz de lo que está diciendo Elizabeth, se dice que el turista ético tiene en cuenta el impacto de sus acciones. Las reflexiones en cuanto al turismo de masas vienen desde el consumidor o vienen desde el propio sector. Entendemos que desde los dos, pero... Sí. ¿Cómo lo equilibramos? Es decir, porque está la responsabilidad del consumidor, pero también de la oferta y del sector. Pues sí, hay dos preguntas. Hay la pregunta sobre el impacto. ¿Hasta qué punto tenemos conciencia o nos podemos imaginar las consecuencias o el impacto de nuestra acción y de nuestras decisiones? Sabemos ahora que es muy complicado. Hay muchos sociólogos que estudiaron esta cuestión, este tema de... en la modernidad. Son los filósofos y sociólogos que trabajan sobre la modernidad y la manera en la cual nuestra sociedad funciona. Y es muy complicado, por ejemplo, imaginarse las toneladas de carbón que emitidos. Incluso si nos dan una cifra, ¿qué quiere decir esta cifra? ¿Cómo la interpreto? Entonces, si no me puedo imaginar las consecuencias de mis decisiones, ¿cómo puedo decidir bien? Eso es el problema del impacto. Y entonces, esto es un freno, seguramente, a la toma de conciencia. Concientizar, hemos dicho que concientizar era una cosa importante, pero imaginarse el impacto es muy complicado y es siempre más complicado porque es complejo. Y por otra parte, la otra parte de la pregunta era saber quién es responsable, más el consumidor. Es que hay confusión aquí, porque si tomamos el ejemplo, por ejemplo, del intercambio de casas, yo puedo a la misma vez ser un turista que va a Bali y alquilar y intercambiar mi casa con con un americano que viene a mi casa. Hay sistema de plataformas que permiten intercambiar. Entonces, Airbnb es un poco lo mismo. Entonces, a la misma vez, yo soy consumidor y soy del lado de la demanda y de la oferta. Entonces, pues, la confusión existe y entonces, pues, obviamente, ambos actores tienen una parte de la responsabilidad, sobre todo cuando hay confusión entre los dos papeles. Porque hay siempre más posibilidades de estar los dos. Yo como persona individual puedo ser un operador del turismo alquilando mi piso. Entonces... Vamos a volver al tema de los transportes, Luis, porque la Unión Europea ha tratado de impulsar precisamente el transporte turístico ecoamigable, como el cicloturismo, el tranvía. No sé si es suficiente para mitigar el impacto y también en este contexto Europa ya cuenta con una infraestructura importante que son los trenes y cómo se está intentando desarrollar ya desde hace unos meses estamos viendo que vuelve el tren de noche, ¿no? Sí. No sé hasta qué punto eso mitiga, es interesante, es un hilo del que tirar o si no es para tanto. No, yo creo que es una iniciativa que está muy bien, pero que tiene realmente... El transporte en sí es una demanda derivada, o sea, para tener una actividad, y lo que hace el ecoturismo muchas veces es, y cicloturismo, es crear en la propia actividad de desplazarse la actividad turística. Entonces estamos cambiando, que el propio
la propia actividad turística sea el desplazamiento. Entonces, ¿esto qué es? Realmente es algo marginal, porque ni toda la población lo puede hacer y el tiempo que es necesario para hacerlo es bastante, normalmente necesita más días que unos desplazamientos muy cortos, que es hoy en día la realidad actual. El transporte ferroviario sí viene a ayudar, pero el problema es muchas veces el coste de la infraestructura y el tiempo que tarda en desarrollarlo. Ya existe bastante infraestructura, por ejemplo, de alta velocidad en Europa, pero aún limitada en algunos países, y la presencia de trenes nocturnos que empiezan a crecer también tienen capacidad muy limitada y normalmente destinos muy puntuales. O sea, es una buena iniciativa y que va en la buena dirección, para aún de alcance muy limitado. Uh-huh. Algo que no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí con la ética, es, Elizabeth, ¿a quién benefician las ganancias del turismo? Sabemos que falta mucho por hacer en la repartición justa de los beneficios del turismo, sobre todo en los países en desarrollo todavía más, ¿no? Sí, en esa repartición, de la que muy pocas veces hablamos, yo creo. Sí, porque también yo hablaba antes de la conciencia de los impactos. A veces es complicado y depende de un proceso de interrogación de cada uno sobre la justa repartición del valor creado, justa repartición del margen creado. Y entonces es un problema de justicia social que creo que no se puede tratar al nivel del individuo, que sea un hotel, que sea una infraestructura, un museo, etc. Pero tenemos que hablar no solamente de ética, pero de un dispositivo más fuerte vinculante que se llama la ley y la reglamentación. Hay que reglamentar un poco aquí cómo se hace, cómo se comparte el beneficio a través de tasas, a través del instrumento fiscal también, por ejemplo, pero hay que encontrar otras vías, porque la ética es basada sobre el voluntarismo, la buena voluntad de los actores, y pues sabemos que esta buena voluntad está limitada, incluso si queremos hacer esfuerzos, pues. Entonces hay que también ayudarse con pues dispositivos más fuertes que tienen fuerza vinculante y entonces que pueden forzar pues la gente, los proveedores a negociar las márgenes, el hecho de compartir el valor creado, etc. ¿Qué herramientas tienen los gobiernos para luchar contra el turismo de masas? Porque hay gente que dice, bueno, aparte de la vía impositiva, está la creatividad. Por ejemplo, hacer de interés puntos que estén fuera del circuito masificado. Es una de estas formas, por ejemplo, es cambiar de nombre. Un ejemplo que hemos encontrado interesante. Ámsterdam, por ejemplo, ha renombrado la playa de Zandvoort, que está a 18 millas de la ciudad, como la Amsterdam Beach, para señalar a los turistas que es fácilmente accesible. El tránsito gratuito a la playa está incluida con la compra de la Amsterdam City Card. Es decir, han hecho turístico un sitio que en principio no lo era. Han descentralizado del centro de la ciudad. Estos intentos ¿qué les parecen? Imaginando otras vías creativas que no se centren en lo impositivo. Luis. Me parecen alternativa. Alternativas creativas. Algunas de ellas uno de los daños que genera el turismo de masa es realmente las concentraciones y la congestión de los espacios. Y esto lo que hace entonces es poder aumentar el área cubierta y disminuir las densidades. Pero realmente hay una cosa que es muy importante, es la definición de lo que es turismo de masa. Entonces, ¿en qué momento el porcentaje de los turistas o las personas que pernoctan en la ciudad en relación a los residentes es ya significativa? Estamos hablando cuando es 10%, 20%. Eso es muy importante entender porque los impactos o las externalidades que genera la ciudad son completamente distintos. Por ejemplo, en París, en que un turista, aunque sean muchos, son 4% de la población en la ciudad en ese momento, que Venecia, que estamos hablando que es el 50%. O sea, a la vez. Entonces, el impacto que genera el turismo de masa en Venecia, porque es un local pequeño, no tiene nada que ver con el turismo de masa en París, que propia la infraestructura ya está preparada para 11 millones, en que le aumente el 4 o 5% no va a crear un daño tan significativo, mientras en Venecia sí. Entonces, yo creo que también es importante, la primera es definir lo que es turismo de masas, que es una cosa que muchas veces no definimos. Y después el turismo de masas tiene cosas muy buenas, como de algunas que hablamos, que es la democratización también del turismo, pero entonces en vez de luchar contra el turismo de masa como un todo, es ver cuáles son las externalidades a las que genera el turismo de masa y cómo poder hacerlos de una forma muy focalizada
y crear soluciones y políticas para ese problema y no de todo o nada, que creo que es muchas veces el abordaje que se está haciendo. Y luego hay cuestiones éticas que a veces no planteamos tanto, como por ejemplo si es la identidad lo que está en juego en si el turismo de masas se deja sin límites, más allá de lo sostenible medioambientalmente. Claro, hay servicios, por ejemplo, de pequeño comercio que desaparecen de centros de ciudades, entonces nos encontramos al señor o a la señora que lleva en ese barrio toda la vida y que ya no tiene la ferretería de abajo porque lo que hay es una tienda, perdónenme, de souvenir turístico o una yogurtería que ahora las hay por todos los sitios. O sea, una tienda para comprar muffin o lo que sea, pero ya no tiene su ferretería, ya no tiene para ir a comprar una barra de pan. Tiene que irse a otro barrio. El señor o la señora del barrio de toda la vida. Es un desplazamiento del comercio. Es convertir la Disneylandización, ¿no? Que lo llaman de tantos sitios, ¿no? En esos efectos a veces no somos tan conscientes, ¿no? Los propios turistas. Sí, porque no depende. Vamos a una ciudad, vemos que la situación es tal cual, pero no nos preguntamos las cosas. Pues la utilizamos esta tienda, compramos un artículo y ya. No, creo que aquí se trata de otro dilema. Hemos hablado del dilema entre la dimensión económica, la dimensión de descubrimiento, abordar qué significa ser turista, ¿no? Sí, exactamente. Y entre el dilema de la libertad individual, yo puedo ir, y pues el respeto a los demás. Y hasta aquí ya hemos llegado nosotros porque ya no me queda tiempo para más. Muchísimas gracias, Elizabeth, Luis, un placer, y a todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias. Muchas gracias.